Programación apta para todo público. Una mirada hacia la inclusión. Para construir una sociedad más incluyente, demos una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presenta Una mirada hacia la inclusión. Un programa para sensibilizar a la sociedad sobre la no discriminación hacia personas con discapacidad. Conduce Lucy Martínez. Acompáñanos. Radio Imer 94.9 de FM, me da mucho gusto saludarte este lunes 15 de julio del 2024, inicio de semana y también quincena, así que todos muy emocionados, todos los que cobran en quincena, pero nosotros estamos aquí en una mirada hacia la inclusión, muy trabajadores, y por eso es que el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante como son los derechos laborales de personas con discapacidad. Así que si tú eres empleador o si tú eres una persona con discapacidad y que está pues trabajando, ahí te van tus derechos, y también vamos a conocer un poquito de las obligaciones, porque no solo tenemos derechos como personas con discapacidad, así como pues los empleadores tienen que hacer algunos ajustes necesarios para que como personas con discapacidad podamos alcanzar el éxito laboral. Gracias a quienes nos sintonizan a través de www.imer.mx/Radio Imer, y también a los que escuchan este programa en formato de podcast en Spotify y en YouTube Music, porque Google Podcast, pues bueno, si estabas suscrito nada más migras hacia YouTube Music y listo. Podrás seguir escuchando una mirada hacia la inclusión. Ahora sí, sin más, vamos a comenzar con la entrevista, y si nos da tiempo, pues vamos a dar nuestro recorrido por los museos y el Tecnotip de la semana, y si no, pues ya los estaremos emitiendo en próximos programas. Así que sin más ni más, acompáñame a la entrevista. Esta es La Entrevista. Una mirada hacia la inclusión. Y entramos ya en nuestra sección de la entrevista, y pues, de lo cual me da muchísimo gusto contar pues con un distinguido invitado que es precursor aquí de esta ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, sobre la inclusión, trabajando continuamente, es activista, estuvo como profesor en el CRESUR, y nos da mucho gusto saludar al doctor Roberto Pinto, y nos va a acompañar a hablar sobre estos temas de derechos laborales de personas con discapacidad. Doctor, buenas tardes, bienvenido a su casa, Radio Imer, la voz de Balún Canán. Hola Lucy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes de quincenita, rico. A ver de dónde nos están escuchando, a ver si nos están escuchando de algún lugarcito por ahí, pero bueno, lo importante es que nos escuchen. Saludos a todos y un honor estar contigo como siempre, mi querida Lucy. Gracias, doctor. El honor es de nosotros, y pues ya iniciamos con nuestro tema porque esto se va a poner bueno. Y doctor, ¿cómo define usted la discapacidad en el contexto laboral? Ok, Lucy. Bueno, es una pregunta, bueno, pues yo creo que tiene que comenzar con la definición de discapacidad, ¿no? En el sentido de que, pues cuando nos ponemos a pensar en ese concepto, en esa definición, quizás a nosotros como personas con discapacidad no muy nos guste hablar sobre el tema o que nos etiqueten o nos cataloguen, ¿no? Pero bueno, ha habido muchas definiciones, desde la deficiencia física, desde la diversidad funcional, que como seres humanos nosotros tenemos, y que pues también hasta cierto punto las barreras que encontramos a nuestro alrededor limitan precisamente nuestra participación activa y plena pues en todos los contextos de la sociedad, ¿no? Creo que esta es la definición más coherente, tanto así como que no la discapacidad tanto es para nosotros como seres humanos, sino también es lo discapacitante que es nuestro alrededor y la sociedad misma. Si no existiera precisamente todas estas barreras, pues la discapacidad sería menos, nuestras limitaciones serían mucho menores. Y pues lógicamente que pues estas barreras que en el contexto o en las ciudades o en la sociedad existen, pues nos van limitando nuestras posibilidades de tener un pleno acceso precisamente al ámbito laboral, a poder trabajar en una empresa
particular, a poder trabajar en el sector gubernamental, porque pues son tan diversas nuestras discapacidades que la realidad es que nuestras ciudades, nuestras empresas, los edificios no están hechos para nosotros, ¿no? Entonces, se les dificulta a nuestros gobernantes o se les dificulta a nuestros empresarios en muchos de los casos el poder hacer precisamente este tema de los ajustes razonables para que nosotros podamos tener accesibilidad y poder estar precisamente en este mercado laboral y aportar económicamente a nuestro país, al Estado, a nuestro municipio, a nuestras propias familias. Entonces, realmente no es tanto este contexto de que nosotros como personas con discapacidad no podamos laborar, sino que muchas veces la sociedad o el empleador no confía en las personas con discapacidad por estos estereotipos que se han creado durante mucho tiempo en que discapacidad es sinónimo de incapacidad o discapacidad es sinónimo de enfermedad o discapacidad es sinónimo de imposibilidad de poder hacer las cosas y de una buena manera. Entonces, no obstante estemos capacitados, estemos formados, estemos educados, tenemos también que ir rompiendo estereotipos y contextos así que ya, pues, así formados con antelación, mi querida Luz. Claro, son muchos los estereotipos, las ideas erróneas que existen por parte de la sociedad en general, pero en este asunto que nos concierne como son los empleadores. Y entonces, doctor, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las personas con discapacidad en el entorno y en el mercado laboral? Porque, digo, ya nos compartió que puede ser la infraestructura, por ejemplo, pero ¿cuáles otros considera usted? Sí, prácticamente son todos estos, ¿no? Estos desafíos eh, externos, ¿no? A las personas con discapacidad, pero también es un desafío para nosotros, las personas con discapacidad. Creo que pasa desde esa parte de seguridad personal y también pasa por nuestra formación, también pasa por nuestra capacitación y el acceso que nosotros podemos tener a ese derecho a la educación, a ese derecho al adiestramiento, a la capacitación, que muchas veces nos enfrenta o nos hace tener temores y pues esos temores a veces son mayores a nuestra voluntad o a nuestra, eh, no sé cómo decirlo, quizás esos miedos nos ganan quizás al ímpetu de poder enfrentarlos y eso nos va complicando. La realidad es que cuando logramos entender que lo que puede pasar es que nos digan, pues no estás capacitado para este trabajo o simple y sencillamente no hay este espacio laboral todavía para ti, etcétera, como para cualquier persona con discapacidad o con discapacidad, ¿no? Cuando nos demos cuenta que todo esto pueda suceder, pues lo peor que puede pasar es que nos digan que no, ¿no? Entonces yo creo que en ese momento vamos a romper muchos tabús, ¿no? Entonces, si aunamos esa necesidad que tenemos y si logramos perder los miedos que se ha ido creando por lo que platicábamos hace rato, por lo que se cree de la discapacidad y que automáticamente nos los empezamos a creer nosotros, si logramos ahora sí que echar abajo esos miedos internos y aunado a ello logramos también que pues el empleador se dé cuenta que tenemos muchas potencialidades, pues podemos trabajar muchas cosas. Sin eso es muy complicado porque pues una empresa difícilmente está dispuesta a invertir ahora sí que en su estructura física Ujú. para poder adaptar o hacer un ajuste razonable para que podamos nosotros gozar de este derecho al trabajo en plenitud, ¿no? Pero aplaudo que cada vez más esto se esté aperturando, ¿no? Cada vez más las empresas y las personas con discapacidad estemos visibilizando precisamente eh, nuestro movimiento y a nosotros mismos y también haciendo ver que pues sí podemos realizar las cosas de una muy buena manera. Entonces, creo que esos son de las mejores oportunidades que podemos tener y también los mayores problemas que nos enfrentamos en el momento de querer solicitar trabajo, ¿no? El temor al rechazo
el temor al no estar capacitado, el temor a que nos digan tú no puedes y ante eso muchas veces decimos mejor no vamos, ¿no? Y bueno, y el empleador también a ver cuál es su expectativa de la persona con discapacidad, ¿no? ¿Para qué nos quiere? A veces únicamente es como un requisito gubernamental, como el decir, bueno, ya dale un trabajo, pues, cumplamos con esta labor social o este objeto social de la empresa o esta parte sensible del gobierno, pero pues no importa lo que hagan, tú dale un trabajo y que esté ahí y págale, cuando en la realidad eso no queremos misericordia, lástima o pena, sino lo que queremos son igualdad de oportunidades y trabajo. Sí, porque muchas veces se nos considera como ciudadanos de segunda o hasta de tercera, digo yo, y que pues nada más somos dignos de el asistencialismo y de pues de quedarse en su casita, ¿no? Pero descansando plácidamente, ¿no? Y Sí, como dice usted, es un favor, ¿no? de hecho, fíjate que para ahí tengo muchas anécdotas en ese sentido, ¿no? Ujú. En donde en algún momento dado la propia empresa o el propio trabajo del empleador te dice, oye, mejor trabaja desde casa, no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Pues la realidad es que nosotros no tenemos por qué quedarnos en casa, nosotros debemos de salir, tenemos que salir, pero el empleador a veces no está dispuesto a invertir o también por propio desconocimiento tiene miedo a que le vaya a pasar algo a la persona con discapacidad y que pues asuma los riesgos. Pues, la realidad es muy cierta. Si a nosotros como personas con discapacidad nos sucede algo en el trayecto al trabajo, de ida o de vuelta o Ujú. dentro del trabajo, pues son riesgos de trabajo, son accidentes de trabajo y la ley federal del trabajo lo estipula y es para personas con discapacidad o sin discapacidad. Así es que en eso no hay ningún problema. La obligación de darlos de alta ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social también está presente, personas con discapacidad o sin discapacidad. Y al contrario, si nos contratan, ellos sí tienen beneficios fiscales, tienen exenciones fiscales que va desde la disminución del ISR hasta la exención completa del 100% por el simple hecho de contratarnos. Entonces, es importante que el empleador entienda que no es un favor el que nos estén haciendo por contratarnos, sino realmente somos muy capaces de desempeñar un trabajo y hacerlo en las instalaciones es maravilloso, en las instalaciones de la empresa o de la institución pública a la que nos contrate. Por supuesto, ya sea pública o privada, porque pues además tienes interacción con los compañeros de Sí. trabajo, los conoces más, hay un desarrollo en equipo y intrínsecamente, perdón, también hay una capacitación hacia los compañeros, porque muchas veces pues no saben ni qué onda contigo, ni cómo tratarte, ni qué hacer contigo, ¿verdad? Entonces, pues con el constante convivir, pues se van adquiriendo estas costumbres y esta inclusión laboral y entonces pues es favorable tanto para las personas que no tienen discapacidad como los trabajadores que sí la tienen. Entonces, qué buena esta acotación que hizo. Y doctor, ¿qué avances se han logrado en los últimos años en materia de derechos laborales para personas con discapacidad? Se han logrado varios avances, se han logrado varios avances. Hay que ser claros, todavía nos falta mucho por hacer, eso es definitivo, pero pues como te decía, el movimiento de personas con discapacidad, la declaración sobre los derechos, bueno, la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el hecho de reformar la constitución política en materia de derechos humanos en general, pues también nos benefician porque pues al tener derechos como personas con discapacidad, entre ellos los derechos laborales, nos ayudan, ¿no? El artículo 123 regula precisamente lo que son los derechos laborales de todos, absolutamente de todos, de tanto de los que trabajan para gobierno, los que trabajan de manera particular. También está el derecho al trabajo que lo regula el artículo 5º constitucional, pero pues entre varias acciones que se han podido hacer es esta parte, por ejemplo, de no sé, la creación de un programa nacional de trabajo y empleo, por ejemplo, por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Mm. que busca pues el reclutamiento, la capacitación, la preparación y también desde luego el hecho de poderlos incrustar en el ámbito laboral en diferentes empresas o en el mismo sector público, reformas a la Ley Federal de Trabajo, por ejemplo, en el sentido de pues, pues obligar prácticamente a los patrones, y lo marca así el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, una obligación al patrón cuando tiene
una empresa que sean 50 trabajadores o más, cuando tengan personas con discapacidad en el trabajo, pues tiene que realizar precisamente adecuaciones a sus instalaciones para que el acceso y el desarrollo de las actividades de personas con discapacidad sean los más naturales posibles, ¿no? Y bueno, también desde luego queda prohibido también estrictamente a los patrones o a sus representantes, y eso lo enmarca el 133, la parte esta de negarse a aceptar a trabajadores por razón de origen de discapacidad también, ¿no? Lógicamente, pues hay un temor, ¿no? Piensan que por tener una discapacidad van a tener mayores erogaciones, pero pues la realidad es que no es mucho, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se han hecho, en el sector privado, hay empresas que realmente se han preocupado por incluir a las personas con discapacidad, por sacar todo su potencial. Hay empresas o cooperativas, inclusive formadas por propias personas con discapacidad, todos son personas con discapacidad, Ujú. etcétera. Y bueno, esos avances han venido creciendo conforme van pasando los años y progresando precisamente los derechos humanos, ¿no? Y ese rato tú decías algo muy importante, ¿no? Esa posibilidad de convivir o de convivencia de las personas con discapacidad y sin discapacidad es muy importante, no solamente para las personas que no tienen discapacidad, sino también para nosotros que lo tenemos, porque yo recuerdo el viernes pasado platicaba yo con mi amigo Gerardo, que tú bien lo conoces también, Gerardo Hernández, y de pronto él te dice, mira, vas a llegar a mi casa, vas a llegar a tal parte, vas a hacer esto, vas a dar vuelta acá y vas allá, y dices, ¿y cómo sabe Gerardo todo? Y vas a encontrar un bote de basura, pues sí, es una persona ciega. Ujú. Y la realidad es que porque está acostumbrado a estar fuera del contexto, está acostumbrado a moverse en la ciudad, está acostumbrado a irse a su trabajo solo, está acostumbrado a desplazarse, ¿no? A convivir con las personas que no tienen discapacidad, y de pronto puedes entrar en el chascarrillo y empiezas a entender muchas cosas. Él entiende cómo son las personas sin discapacidad, y las personas con sin discapacidad también entendemos, no entienden cómo somos nosotros, y empiezan a aprender mucho de discapacidad, y eso es Claro. muy bueno porque pues después de todo, todos somos iguales, todos somos seres humanos, somos personas con los mismos derechos y las mismas necesidades. Bueno, tal vez nosotros tengamos mayores necesidades, pero sí tenemos los mismos derechos. Exactamente, y con las adecuaciones necesarias creo que todo esto, estas barreras actitudinales que creo que son las principales que hay que derrumbar como personas con discapacidad, pues se pueden ir eliminando. Y a nivel estatal, doctor, ¿hay alguna ley o implica para todas estas leyes que nos comentó? Las leyes son generales en toda la República, los derechos humanos tienen vigencia en toda la República, desde luego. En Chiapas tenemos nuestra constitución política, también chiapaneca, también tenemos una ley específica sobre los derechos de las personas con discapacidad, y bueno, hay, por ejemplo, reglamentos de construcción en las que habla precisamente sobre la accesibilidad de las personas con discapacidad, pero pues nos pasa algo muy triste, ¿no? Pareciera que es letra muerta, ¿no? Porque con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que ahí está la ley, ahí están los derechos, ahí están plasmados en una, no sé, una ley federal, un cuerpo normativo federal, estatal, municipal o internacional, pero la realidad es que pues no se respeta, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tenemos que trabajar mucho con la obligatoriedad en esa legislación, y desde luego la coercibilidad en caso de que no sean respetables, que también puedan ser sancionados. Por ahí tenemos también, por ejemplo, en el Código Penal del Estado de Chiapas, Código Penal Federal, un tipo penal específico que es la discriminación, y uno Ujú. de los motivos de discriminación es la discapacidad. Entonces, si sufrimos discriminación dentro del trabajo, obviamente puede dar motivo a la rescisión laboral sin responsabilidad del trabajador, pero sí con responsabilidad del patrón, y por ende una indemnización constitucional, etcétera, etcétera, pero también puede dar u originar una carpeta de investigación, y por ende una orden de aprehensión, inclusive una sanción penal a quien es pues el sujeto activo de tipo penal de discriminación. Excelente, doctor. Y entrando en este asunto de la discriminación, ¿qué actitudes son las que se consideran discriminatorias? Y bueno, esta pregunta pues va para todas las personas con discapacidad que pues tienen algún empleo y se preguntan, ¿cómo sé que estoy viviendo discriminación? ¿Cuáles son estas actitudes? Pues lo principal es, bueno, discriminación es sinónimo prácticamente de exclusión, ¿no? Ujú. El hecho de que seas excluido de las actividades normales de una empresa por el simple hecho de tener una discapacidad. Eso es
exclusión y eso es discriminación. Si a ti te excluyen de la empresa porque tienes una discapacidad, o de las actividades de la empresa porque tienes una discapacidad, eso es discriminación. No sé, eh, viene el convivio de fin de año, oye, mira, ¿sabes qué? Te vamos a mandar tu canasta navideña a tu casa, pero pues ni te asomes acá a la posada porque pues no te vaya a pasar algo, ¿no? Eso es discriminación, porque están discriminando por el simple hecho de tener una discapacidad. Entonces, ese es quizás es algo parte de un convivio, pero pues hay muchas actividades que se pueden realizar en las empresas o, bueno, en el empleo como tal, y si tú por tener una discapacidad eres excluido de eso, pues definitivamente eso va a ser discriminación. No sé, por ejemplo, una capacitación. Hay una capacitación que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México no sé, del 20 al 24 de julio del 2024. Ok, a ver, pueden participar absolutamente todos los que tengan un año de trabajo. Bueno, levantas la mano y dices, bueno, yo quiero ir. Híjole, pero pues sabes que tú no puedes ir. ¿Y por qué no? Es que tú tienes discapacidad. ¿Y eso qué tiene? No puedes ir, es que es un problema, mira cómo te vamos a llevarte, es que mira dónde vas a quedar, quién te va a ayudar, quién te va a apoyar. Y todas esas circunstancias, eso es discriminación, es exclusión. Tenemos que tener los mismos derechos dentro de la empresa. Excelente, doctor. Y si alguien es víctima de discriminación, ¿qué puede hacer? ¿Qué procede para que, pues, digo, se garantice la inclusión laboral de esta persona? Pues está la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, o sea, Secretaría de Trabajos también estatales, está la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también, desde luego, están los juzgados laborales o los centros de conciliación laboral y también tenemos lo que es pues las agencias bueno, la Fiscalía del Ministerio Público, ¿no? Todos ellos están puestos y prestos para poder atender una denuncia por la restricción o la, la discriminación de derechos de las personas con discapacidad, bueno, en general de todas las personas. Claro, sí, hay que estar muy atentos para, pues, para una vez detectado este asunto, pues, la persona vaya y pues presente sus evidencias, ¿no? Que también, pues, es importante que las personas con discapacidad tengan el conocimiento. No, realmente lo más importante es que se pierda el miedo, que se pierda el temor. Muchas veces suele suceder que hay que ser muy claros y muy ciertos en cuanto a que es difícil que una persona con discapacidad consiga un empleo. De hecho, la estadística es muy cruda, ¿no? Al decir que menos del 50% de las personas con discapacidad que pueden trabajar, porque pues muchas personas con discapacidad a lo mejor no puedan trabajar por el tipo de discapacidad que tienen, pero Ujú. las que sí pueden trabajar, pues menos del 50% está trabajando. Entonces eso es bastante complicado y si tienes trabajo dices, no, mejor no demando porque voy a poder perder mi empleo y después, ¿quién me va a dar trabajo, no? Sí, claro. Entonces, hay que entender que no podemos permitir ese tipo de actitudes, tenemos que defender nuestros derechos y pues probablemente nosotros nos quedemos en trabajo y los demás sean los que se vayan, ¿no? Muchas veces no es ni el propietario de la empresa, ni el gobernador, ni el presidente municipal, ni el director, sino son otras personas los que están haciendo este tipo de actitudes sin conocimiento de quien de verdaderamente toma las decisiones. Así que hay que levantar la mano y hay que, pues, solamente denunciar. Y bueno, hay muchas asociaciones civiles también, grupos que apoyan y ayudan en la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad y entre ellos, desde luego, los derechos laborales. Claro, y recordamos que la información es empoderamiento, la información es conocimiento para poder actuar en este tipo de circunstancias y es magnífico que podamos estar platicando pues acerca de estas situaciones y aplaudir y reconocer a todas las empresas públicas y privadas que pues sí incluyen verdaderamente a sus trabajadores y en este sentido, doctor, pues ya hablamos de derechos, pero las personas con discapacidad, ¿qué obligaciones tienen en el trabajo? Porque pues van a decir, no, ya hablaron de los derechos y cuáles son sus obligaciones. Las mismas que todos, las mismas que todos. Todos tenemos un contrato individual de trabajo, tenemos un contrato colectivo de trabajo, dependiendo si pertenecemos a un sindicato o no pertenecemos, y en ello se enumera una serie de obligaciones.
depende al puesto por el cual fuimos contratados y tenemos obligaciones en ese sentido. Tenemos una jornada laboral, jornada diurna, jornada mixta, jornada nocturna, tenemos horarios de trabajo, tenemos horarios de comida, tenemos asignados ciertas actividades y estas son las obligaciones, ¿no? Por ejemplo, también acudir puntualmente, no acudir en estado de ebriedad, no ofender a nuestros compañeros, tampoco hacer moving, tampoco hacer violencia de género, tampoco hacer violencia laboral, tampoco hostigamiento sexual, acoso sexual. O sea, realmente son exactamente las mismas obligaciones que tiene cualquier trabajador. No tenemos por qué decir, no, es que yo tengo menos obligaciones que los demás. Si a mí me contratan para desempeñar un trabajo, tengo que desempeñar ese trabajo con honestidad, con honradez, con respeto, con actitud, así que tal y como lo marca precisamente la Ley Federal de Trabajo y también nuestro contrato de trabajo, ya sea individual o colectivo. Excelente, y con este punto nos vamos a nuestra primera pausa aquí en Radio Imer, la voz de Balún Canán, en el 94.9 de FM, en tu programa Una Mirada hacia la Inclusión, pero no le cambies porque esto está todavía por profundizarse y ponerse mejor. Vamos a una pausa. La discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. ¿Quieres conocer sobre recursos, tecnología y dispositivos adaptados para el uso accesible de personas con discapacidad? Escucha el Tecnotip con Karen Lara. Mira nada más a este perrito tan lindo. Es un schnauzer precioso con ese pelaje gris y negro tan elegante. Y mira, ese suéter azul y blanco que lleva puesto, ¡qué adorable! ¡Ay! Y esa mirada tan curiosa que tiene, como si quisiera decirme algo. ¡Qué ganas de abrazarlo! ¡Uf! Me derrito de ternura con este perrito tan adorable. PikiBot es una aplicación disponible para dispositivos con sistema operativo Android y iOS, que utiliza la inteligencia artificial para describir imágenes y videos. Existen distintas formas de utilizarla. A continuación te compartiremos una que funcionará en WhatsApp después de instalar la aplicación y dar los permisos necesarios. Selecciona la imagen o el video que te compartieron en WhatsApp. Localiza el botón compartir e ingresa. Localiza la aplicación e ingresa en la opción. Después de esto, escucharás una voz distinta a la del lector de pantalla, la cual te brindará los detalles de la imagen o del video. Importante: la versión gratuita contiene anuncios. Si quieres omitir los anuncios, tendrás que pagar por el servicio. PikiBot puede identificar objetos, personas, lugares, texto y también puede describir escenas en general. Es de utilidad para personas con discapacidad visual, estudiantes y todo aquel que desea conocer más sobre esta herramienta. ¿Quieres descargarla? Abre tu tienda de aplicaciones y escribe PikiBot. P mayúscula, I, doble C, Y, B mayúscula, O, T. No dejes ningún espacio. Descarga esta aplicación y comienza a conocer el mundo de una manera diferente. Escuchas Radio Imer, la voz de Balún Canán. Los museos son parte importante de nuestra cultura y representan una fuente del conocimiento del arte. Escuchemos a Ivonne Solano. Hola, ¿qué tal? Hoy conoceremos un poco de la Casa Museo Agustín Lara. Se ubica en Boca del Río, Veracruz. Se fundó el 13 de noviembre de 1992. Es un espacio que busca rescatar, promover y difundir la obra artística del músico y poeta tlacotalpeño.
Ofrece un recorrido por su vida y obra, así como espectáculos musicales en los que participan artistas locales y nacionales, quienes mantienen vivo el gusto y el placer de disfrutar del romanticismo de Agustín Lara. La casa habitación, ocupada en una temporada por Agustín Lara, fue donada al artista por el gobernador Marco Antonio Muñoz como un símbolo del cariño del pueblo. Posteriormente fue recuperada como un centro cultural que alberga un acervo fotográfico y personal del autor de la melodía, que es prácticamente un himno a Veracruz. Está compuesta por 2 niveles, en los cuales se exhiben objetos personales del cantautor, pinturas, muebles, retratos, así como los pianos que en numerosas ocasiones sirvieron como instrumentos con los que Agustín Lara compuso. La entrada es libre de martes a sábado de 10 a 18 horas. Escuchas Una mirada hacia la inclusión. Estamos de regreso aquí en Una mirada hacia la inclusión, en la segunda parte. Y pues si nos acabas de sintonizar, estamos platicando muy a gusto aquí con el doctor Roberto Pinto acerca de estos temas de inclusión laboral y derechos laborales de personas con discapacidad. Ya hablamos de algunas circunstancias que se consideran discriminatorias, algunas leyes, algunas políticas que hay a nivel nacional y a nivel internacional también, que está la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, está nuestra Constitución, y porque muchos dicen, no, es que estas leyes no aplican para nosotros. Pues sí aplican, porque la Constitución y las convenciones pues son actos firmados por nuestro país y que bueno, se tienen que respetar en su momento. Pero doctor, ¿cómo evalúa la efectividad de las políticas actuales en materia de inclusión laboral? Limitadas. Yo siento que siguen siendo limitadas, aún hay mucho por hacer. Realmente hay mucho sector de la población, la estadística no miente, el INEGI no miente, hay mucha población todavía sin laborar y entonces está limitado. Tenemos que trabajar mucho en ese tema. A veces pareciera que no existiéramos, a veces únicamente estamos en el discurso, y cuando se trata de poner en acción en ese momento, pues las cosas cambian por completo, ¿no? Hablando de políticas públicas, desde luego. Ahora, políticas privadas, sí veo varias empresas preocupadas y ocupadas en el tema, sobre todo las empresas mayormente establecidas, las cadenas, están trabajando en ese tema. Están trabajando muchas también ya con el tema de la prestación de servicios incluyentes o inclusivos, como quieran decirlo, y eso poco a poco también va a ir detonando esta parte de la contratación de personas con discapacidad. Creo que hay un temor en cuanto al desempeño que pudiese tener una persona con discapacidad, pero conforme se vayan rompiendo esos estigmas o esos estigmas que tenemos sobre nuestro desempeño, sobre nuestro trabajo, vas a ver que va a ir creciendo. Y han habido empresas que ya es una costumbre el estar contratando personas con discapacidad, y lo hacen de manera constante. Eso implica que pues, les ha dado buenos resultados y los han ido incorporando no solamente en puestos en donde su actividad sea muy poca, sino que los han ido ascendiendo a lugares con mayores responsabilidades, y eso implica un crecimiento también de las personas con discapacidad. En específico, conozco, por ejemplo, a un amigo que inicia al principio únicamente poniendo gel en una institución. La empresa le da la oportunidad para seguir estudiando, va creciendo, bueno, ahí es cajero, y bueno, y va haciendo sus pininos dentro de la propia empresa, y creo que eso es lo más importante que podemos hacer, ¿no? Entonces, falta muchas cosas por hacer. Creo mucho en ese principio, y no sé si lo has escuchado, Lucy, yo estoy seguro que sí, en este movimiento de nada de nosotras y nosotras. Creo que es muy importante que las personas con discapacidad nos podamos involucrar en el tema de creación política pública, en la ejecución de política pública y en la creación de programas de política pública, porque muchas veces se crea esta política pública, pero sin el conocimiento, sin el consenso del sector de discapacidad, que son los principales beneficiados precisamente de estos.
Claro, y es muy necesario que existe este movimiento y darle voz y realce a las personas con discapacidad, porque muchas veces pues creo que hace falta mucho esta concientización todavía, porque normalizamos otras circunstancias, otras maneras de vivir, pero ¿qué pasa con la discapacidad? O sea, como que este movimiento de repente, como que no se ve mucho, como que está como ahí atrás, como que se toca apenas con pincitas y por el miedo, el desconocimiento, la falta de información y este tipo de cosas. Pero, doctor, ¿cuáles son las principales obligaciones de los empleadores en materia de inclusión laboral? Digo, para que las conozcan ellos también y sepan a qué se atienen. Sí, ya te lo comentaba ese rato, principalmente esta parte de los ajustes razonables, el permitir precisamente la libre competencia, el respeto a los derechos de las personas con discapacidad en general, la capacitación, el adiestramiento, pero yo creo que en sí lo principal es la no discriminación, la realización de los ajustes razonables, el poder proporcionar a las personas con discapacidad las herramientas necesarias para que puedan desempeñar el trabajo para el cual fue contratado, y también esta parte de poderle permitir el ascenso o permitir el crecimiento dentro de la misma empresa en igualdad de circunstancias a los demás trabajadores. Esas son las principales obligaciones de los patrones. Digo, es el respeto de los derechos humanos en general, pero pues en este específico de las personas con discapacidad. Muy bien, doctor. ¿Y qué medidas podemos tomar o pueden tomar las empresas para crear un ambiente inclusivo, un ambiente de convivencia armónica? Que a veces eso es lo que hace falta. Sí, no, claro, hay muchos. Hace poco estuvo por acá con nosotros Karina Bimonte de Argentina, y ella plantea un modelo de convivencia con las personas con discapacidad. Se va un poquito más allá de los diferentes modelos que estudian lo que es el tema de discapacidad, y ella menciona que lo principal para lograr una inclusión es, más bien dicho, dejar de hablar de inclusión y hablar de convivencia. Cuando logramos una convivencia plena entre personas con discapacidad y sin discapacidad en igualdad de circunstancias, no habrá necesidad de hablar precisamente de inclusión. Si yo llego a un museo, si yo llego a un centro de trabajo, yo llego a, o sea, una iglesia, a una presidencia municipal, y pues no encuentro absolutamente ninguna barrera, si encuentro rampas, si encuentro, no sé, elevadores, o ya hasta montacargas dirían por ahí, porque hasta cierto punto son bastante viables y son muy buenos. Estas también, las huellas podotáctiles, si voy a una playa y encuentro también la posibilidad de poder acceder con mi discapacidad a las playas, que el personal esté capacitado con LCM, que podamos encontrar, no sé, en la educación pública, libros en braille. Cuando normalicemos absolutamente todo eso, pues no habrá necesidad de hablar de inclusión, porque realmente estaremos todos incluidos y estaríamos respetando nuestras diversidades. Entonces, esa parte es, yo creo que lo más interesante es facilitar bueno, más bien dicho, el simple hecho de que tengas una persona con discapacidad dentro de una empresa te sensibiliza sobre el tema, ¿no? El simple hecho, ¿no? El simple hecho de que una persona con discapacidad conviva con una persona sin discapacidad te va a sensibilizar y te va a enseñar muchas cosas. Pero más allá de eso, pues también se pueden hacer cursos, talleres, se pueden hacer actividades que te puedan ayudar a sensibilizar en ese tema. No sé, por ejemplo, tú tienes una discapacidad visual, poder hacer quizás una dinámica con los compañeros de trabajo y ponle antifaces y que desarrollen su trabajo, no sé, por 2 horas, 3 horas con los antifaces y se pongan en tu lugar, la empatía, ¿no? Claro. Fomentar la empatía con los compañeros, esa es una parte también bastante importante. Claro, y muchas veces se dice que si uno no vive las cosas, no dimensionamos cómo es la vida de la otra persona, ¿no? Muchas veces necesitamos estar en los zapatos de la misma para pues saber cómo es su nivel de vida, cómo se desarrolla, y entonces es así cuando pues hay una verdadera capacitación y conciencia en este sentido. Pero doctor, ¿qué papel puede jugar la tecnología para facilitar la inclusión laboral de personas con discapacidad? Mucha,
desde la capacitación, la formación, la educación, hasta el empleo mismo. Hay que recordar que con la pandemia, inclusive se reforma la Ley Federal del Trabajo y se regula Ujú. lo que es el teletrabajo. Esta parte, esta posibilidad de poder trabajar desde casa, ¿no? Y también entender que también a través de la pandemia muchas universidades, muchos centros educativos tuvieron la necesidad de mutar al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y bueno, eso se quedó, realmente se quedó, y las aulas ya no únicamente son presenciales, sino también las aulas son virtuales, o hablar de aula invertida en algún momento dado, en el cual pues las aulas se llegan precisamente hasta tu hogar, y ahí puedes capacitarte de manera muy eficaz y eficiente. Inclusive la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Chiapas y muchas universidades públicas te brindan precisamente pues desde la preparatoria hasta la universidad, hasta posgrados completamente virtuales y muchas veces hasta gratuitos, ¿no? Entonces eso te da una posibilidad de poder prepararte, capacitarte como persona con discapacidad. Y lógicamente también hay empresas que utilizan el teletrabajo. Eh, Puedes estar acá en Comitán y puedes estar trabajando en una empresa en la Ciudad de México sin ningún problema y sin necesidad de desplazarte, ¿no? Desde tu casa, ¿no? Entonces, esa tecnología ayuda muchísimo. Por ejemplo, también la tecnología, la inteligencia artificial nos ayuda para poder, no sé, por ejemplo, tú seguramente tienes un celular que cuando se nos olvida que tienes una discapacidad visual y te escribimos un texto, Ujú. pues automáticamente el celular te traduce a voz el texto que te estamos enviando, ¿no? Entonces, la tecnología nos ayuda mucho a las personas con discapacidad para incluirnos en el ámbito laboral de una manera muy importante. Hay que aclarar el hecho de que podamos tener acceso a esta tecnología y que desde la casa podamos trabajar y que desde la casa podamos estudiar, no implica que nosotros como personas con discapacidad nos tenemos que quedar encerrados en casa. Eso es importante, ¿no? Eh, hay hay opciones, es una opción, es una posibilidad, pero si la empresa te puede dar absolutamente todo para que puedas estar en la empresa, no hay como que te desarrolles laboralmente dentro de la empresa, ¿no? Entonces, eso es importante que lo entiendan los empleadores porque, eh, pues realmente la convivencia con una persona con discapacidad y sin discapacidad, pues es una convivencia en diversidad. Así como hay hombres y mujeres, Ujú. hay diferencias en cuanto a credos religiosos, hay diferencias en cuanto a preferencias sexuales, etcétera, pues también hay diferencias en cuanto a nuestras condiciones físicas y pues, a nuestra condición de capacidad, discapacidad en algún momento, ¿no? Y oye, doctor, hay mucha gente que se va a preguntar, y bueno, ya hablaron de los ajustes razonables que son rampas, es que pasamanos y instalaciones adecuadas, pero ¿qué pasa si no hay? O sea, ¿qué pasa si no hay estas instalaciones adecuadas? ¿Qué hacemos con la persona con discapacidad? Ese es un problema. Sí, te digo, la ley lo obliga. O sea, la ley lo obliga, la ley lo mandata, Ujú. la ley federal de trabajo, reglamento de construcción, y podemos acudir ante la Comisión Estatal, Comisión Nacional, etcétera, ¿no? Presentar quejas y podemos una demanda de amparo y demás, ¿no? Muchas veces nosotros como personas con discapacidad nos ajustamos a lo que encontramos. Cuando Ujú. no hay una rampa, pues no nos importa, no nos interesa y nosotros vamos y lo hacemos. Hay que entender que muchas veces los ajustes razonables se creen que son muy caros, pero no siempre. Hay veces que se pueden hacer de una manera muy sencilla. Por eso decía mi amigo Lucho Flores de Costa Rica que más allá de una construcción de una rampa, es una rampa física, es la construcción de una rampa cultural, la construcción de rampas culturales de la sociedad que entiendan que la realidad es que no es una cuestión de un privilegio, ¿no? Porque si es un privilegio, dame tu capacidad para poderte desplazar sin muletas o sin Ujú. silla de ruedas y yo te doy el privilegio de que te estaciones acá Sí. o de que uses esta rampa, ¿no? Por mí no hay ningún problema, cambiamos de eso. Sino es un ajuste razonable para que podamos estar en equidad de condiciones. A veces una rampa improvisada o una rampa bien hecha de madera te puede
te puede resolver la vida sin ningún problema, ¿no? Ahora, tenemos que exigir a las empresas que se hagan los ajustes razonables. Y también tenemos que exigir a que empresas cada vez se dediquen también a hacer los ajustes razonables. Hace poco platicaba yo con el sector de la construcción y les decía, oye, ¿por qué siguen haciendo las casas de la misma manera? Ujú. 2 pisos, 3 pisos, gradas angostas o gradas muy altas, las puertas muy angostas, los baños. Sí, mira, la verdad es que la mayoría como todo es dinero, la mayoría de las personas piden eso, pero ya hay un sector de la población que ya empieza a pensar en su vejez o empieza a pensar en su vida adulta o en la posibilidad de tener una discapacidad temporal o una discapacidad permanente y dice, mira, aquí en este cuarto que está en la planta baja, por favor te pido que el baño quede así, que no quede absolutamente ninguna rampa, perdón, que no quede absolutamente ninguna grada, Ujú. que pueda ser accesible a una silla de ruedas, que las puertas puedan estar bastante amplias para poderlo hacer, ponle los tubos o los pasamanos que sean necesarios, ya pensando precisamente en la inclusión de absolutamente todas las condiciones que puede tener una persona. Entonces, eso es ir cambiando de mentalidad. Creemos y estamos muy conscientes que con el cambio de gobierno muchas cosas van a cambiar y tenemos que impulsar precisamente esta parte de la obligatoriedad que en cualquier construcción que realice el sector público tiene que existir los ajustes o existir la accesibilidad para las personas con discapacidad. Ahora, esa es una parte, que son la accesibilidad física, pero pues hay muchas otras más que necesitamos para poder tener acceso. Por ejemplo, desde el software que podemos utilizar, por ejemplo, en una computadora, dependiendo de la discapacidad que podamos tener para que nosotros podamos realizar el trabajo que podamos hacer de la mejor manera posible. Entonces también hay que invertir en ese tipo de cuestiones. La capacitación también. Tengo una persona que es, no sé, una persona con discapacidad auditiva, pues Ujú. también hay que invertirle en el LSM, ¿no? Intérpretes LSM o en la capacitación en LSM para el personal, para los gerentes, para los directivos, para los demás. Entonces, cosas como esas hay que irlas haciendo. Así es que pues, tenemos que trabajar muchísimo y nosotros como personas con discapacidad tenemos que impulsar que las cosas sucedan. Así es, doctor. Y ya para concluir esta magnífica charla, que la verdad es que nos estamos quedando con un buen sabor de boca, pero sobre todo también con aprendizajes y es momento, si estamos haciendo las cosas mal, es momento de recomponer. Nunca es demasiado tarde cuando la intención es buena, ¿no? Así es. Y bueno, también dejémonos de intención, porque como usted dijo, no es un favor, no es una beneficencia, no es nada de ese estilo, sino que es el progreso de la persona con discapacidad y bueno, del equipo en conjunto, ¿no? Porque también, pues es indispensable, ¿no? Entonces, doctor, ¿qué mensaje le gustaría dar a los empleadores y a la sociedad en general sobre la importancia de la inclusión laboral? Mira, bueno, primero que nada, un sincero agradecimiento a muchos empleadores eh, privados y públicos Ujú. que han atendido a este llamado de la inclusión laboral. He tenido la oportunidad de trabajar mucho con varios y que se han dado la oportunidad de abrir las empresas o abrir el gobierno a las personas con discapacidad. Un agradecimiento muy sincero porque lo han hecho con buena voluntad y han sido experiencias muy buenas afortunadamente con ellos. Y para los que todavía pues están resistentes en ese sentido, pues pedirles y decirles que se den la oportunidad de conocer el trabajo de la persona con discapacidad. Es igual al trabajo de una persona que no tiene discapacidad o inclusive hasta puede ser mejor o inclusive puede ser con mayor compromiso. Eh, la realidad es que para nosotros es un gozo, es un disfrute el hecho de poder contribuir a la economía nacional, a la del Estado, de nuestro municipio, de nuestra familia, Ujú. el que se tiene esta falsa creencia que una persona con discapacidad es feliz con que le den una beca o con que le apoyen de manera mensual con un dinero y pues ya con eso se subsanan las necesidades, pero la realidad del hecho de ganarnos nuestro propio salario, de poder formar una familia, de poder ser el sustento de la familia, el de poder coadyuvar con nuestros padres, el poder brindarle educación a nuestros hijos, etcétera, es maravilloso. Entonces, hacerles ese llamado, más allá de que se encuentre
plasmado en la legislación internacional, federal o estatal, pues a que se den esa oportunidad de conocer a las personas con discapacidad y que se les brinde esa oportunidad. Y también, desde luego, a las personas con discapacidad, pues llamarles a que se preocupen por prepararse, por educarse, por capacitarse, a que se den esa oportunidad también de ir a solicitar un trabajo y pues a vivir en un contexto laboral muy, muy padre, muy bonito, y pues que no se me achicopalen cuando de pronto salga alguien ahí discriminador, buleador y demás, sino al contrario, que echen batalla, le den batalla, le den lucha y pues ahí vamos a estar para poderlos apoyar y están los mecanismos jurídicos para su defensa. Así es que no se preocupen, que se ocupen más por ser felices, por romper sus límites, por romper sus propias barreras y también por aportar a esta sociedad que está ávido también del trabajo de todos nosotros. Así es que como personas con discapacidad tenemos un gran compromiso también con nuestro México. Magnífico, doctor. Qué estupendo mensaje nos acaba de dejar tanto a personas con discapacidad, empleadores, sociedad en general. Creo que esta plática nos sirvió para despejar muchas dudas, para informarnos, pero sobre todo para hacer mayor conciencia y también reconocer a todos los que pues están poniendo la camiseta y las pilas de la inclusión verdadera y pues a echarle, ¿no?, todos los kilos. Y agradecerle, doctor, también su presencia virtual aquí en Radio Imer, la voz de Balún Canán, y bueno, pues esperamos un día encontrarnos por ahí en cabinas. Espero que ya sea muy pronto. Y agradecerte a ti, Lucy, desde luego también a tu casa Imer por la oportunidad, y creo que esto es muy importante, el trabajo que tú haces, el trabajo que hace precisamente esta radiodifusora tan importante, el difundir precisamente estos temas de inclusión, estos temas de inclusión de las personas con discapacidad en los diferentes contextos, los programas, las políticas, las actividades, las historias de vida. Todo eso hace que se visibilice la discapacidad y pues lo que nosotros hacemos. Así es que felicidades y bueno, a seguirle dándole batalla, y creo que estos espacios se irán abriendo con mayor regularidad y frecuencia. Y ahí estamos, cuando tú me invites, ahí estaré presente contigo con mucho gusto. Que tengan todos bonita tarde. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues yo me despido de ti, estimada audiencia de Radio Imer, agradeciendo al Instituto Mexicano de la Radio, igual por este espacio al aire que nos dan para difundir y dar una mirada hacia la inclusión. Y como siempre digo, en locución, producción y edición de este programa, tu servidora Lucy Martínez. Y pues te invito a que no le cambies, porque pues vienen muchas cosas padres aquí en la barra programática de Radio Imer 94.9 de FM, y nosotros nos escuchamos el próximo lunes. Adiós. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó Una mirada hacia la inclusión. Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión de Una mirada hacia la inclusión.